¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a el Tiquismiquis. Yo soy el Tiquismiquis. Les doy la bienvenida a este stream, a este viernesito de nostalgia. Amigos, me siento sumamente cansado. Toda esta semana me he estado despertando más temprano que de costumbre por circunstancias de la vida. Y por lo general ya me estaba acostumbrando al ritmo de vida que llevaba de despertarme 10 minutos antes de la hora de empezar mi trabajo. Pero ahora me estoy despertando más temprano y se siente... Realmente uno no siente todo ese cansancio hasta que llega el final de la semana. Es viernes. La frase esa de que es viernes y el cuerpo lo sabe, la verdad, yo creo que es o para gente que está muy cansada, muy jodida como yo, o gente que no hace nada toda la perra semana y el viernes se pone a salir a hacer desmadre porque toda la energía contenida de su cuerpo la saca así. Y se van a enfiestar y todo el rollo. Yo no podría hacer eso. Yo ya me quiero ir a dormir. Pero la verdad son más mis ganas de estar aquí, mis ganas de estar con ustedes, mis ganas de platicar, mis ganas de echar un pequeño análisis de sociedad. Y como es viernes, de nostalgia. A ver si se me baja un poquito esta energía. Más bien si se me sube. Se me baja la mala energía y se me sube la energía positiva porque ocupo ya ponerme las pilas y ocupamos estar bien para darle a este tema que está muy profundo. ¿Cómo los trata ustedes la semana? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? Quiero pensar que la calidad va bien, pero la neta no estoy seguro. Estoy tratando de checar la calidad del stream aquí en el gestor de Twitch y no está saliendo nada. Pero dice que estoy en vivo, así que yo a eso le estoy tirando. Qué raro. A ver, vamos a estar seguros de que sí estamos en vivo. Ok, parece que sí. Ah, ok, sí. Yupi, sí estamos en vivo. Y no está con tanto retraso como yo pensé, fíjate. Pero por alguna razón como que está fallando la retroalimentación de el directo. Así que quién sabe qué está pasando. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. El tema del día de hoy es, como dice el título, el Y2K o Y2K, como sea que lo conozcan. Específicamente hablando de un fenómeno, el Y2K se llama así por un error informático que se supone que ocurriría, o de hecho creo que sí ocurrió en algunos sistemas de 32 bits, de un error de programación que las computadoras en su momento no estaban programadas para pasar después de un formato, no sé si binario, de que después del año 2000 ya no iban a poder leer la fecha y por consiguiente se iban a desconfigurar muchos movimientos bancarios. Afortunadamente llegaron los sistemas de 64 bits y corrigieron ese problema, pero se esperaba que tuviera un impacto más grande del que realmente tuvo. Pero ese nombre de Y2K inspiró a toda una tendencia y una moda y un estilo de vida
que tenía la gente a finales de los 90 y principios de los 2000. Y de eso es de lo que vamos a hablar realmente. De esta moda y de estas tendencias que surgieron en base al optimismo y regresan hoy en día gracias a la nostalgia. Para empezar, ¿qué es la moda Y2K? Bueno, la gente hoy en día no se acuerda, pero a finales de los 90 la sociedad estaba muy inspirada en wow, ya viene el nuevo milenio, ya viene el nuevo siglo, ¿qué va a pasar? Todas las cosas que decían las películas de ciencia ficción y todas esas maravillas que decía wow, o sea, el año 2000 que se veía como que no mames, va a ser fabuloso, va a ser maravilloso y va a traer muchas cosas nuevas de tecnología, de moda, de medicina y va a ser toda una utopía. Nos imaginábamos una utopía, la verdad. Y también las películas de ciencia ficción setenteras y ochenteras nos planteaban mucho todo el escenario utópico o al menos más tecnológicamente avanzado. Y en base a eso vino toda una corriente de pensamiento, de moda y de esencia y de estilo de vida, inspirado tanto en el futurismo como en el glamour rimbombante, por así decirlo. Para empezar, mínimo, o sea, estos son estilos de atuendos y de moda que todo el mundo identificará con un solo vistazo. Sí, todos estos estilos glam con un montón de glitter. Estos tops así que tipo mariposa. Esta esencia rosa pasteloso en mujeres. Y en hombres era esto. O sea, este tipo de lentes tipo alienígena. Estas gorritas y estos estilos de playeras que llevabas casi hasta las rodillas. Tu pantalón de mezclilla, obviamente, que los llevabas así de hasta abajo. O que hasta tenías que pisar los talones, si no, no era cool. Pero sí, esto era el Y2K. Y esto... Bueno, esto es más reciente. Bueno, a ver, vamos a hablar de eso después. Pero ese era el estilo. Honestamente, este sí va a ser un stream bien diferente a todos los que he hecho, diciendo que o por lo menos alabando todo lo que era viejo es bueno y lo actual no. Este estilo, la verdad, si me lo preguntan a mí en un nivel muy personal, está horrible. Este es un estilo que no tendría que volver, la verdad. Pero lo están trayendo de vuelta, están trayendo de vuelta estas tendencias. Y la verdad a mí no me gusta, me parece que es una tendencia que se debió quedar en el pasado. Es absurdo, es maximalista y eso a mí me caga. Todo lo que sea así ostentoso, brillante, con colores chillones, eso me zurra. A ver, vamos a ver otros pequeños ejemplos. Este tipo de tendencia de... ¿Cómo se llamaba esto? A ver, eso tenía un nombre, permítanme.
Algo tenía que ver lo de Juicy. Que era muy... No sé, o sea, todo era así, aperlado, con brillitos y esas tendencias de tener todo lo más llamativo posible. Mientras más destaque, es mejor. Como les digo, esta es una tendencia que está muy marcada en el destacar, en ser celebridad, en el consumo pop masivo. Mira, aquí está más desglosado. Este es un... ¿Cómo ser estilo Y2K en Aesthetic, ¿no? Sí, tu playerita así de mariposa, así que se te vea todo el ombligo, pantalones a la cadera, así que nada más le quedan bien a Britney Spears, así entubados, o de así. Tus lentes transparentes, estos accesorios así de pulseritas o brochecitos. Estas pincitas tenías que dejártelas en el pelo y que tuvieras un chingo de accesorios en el pelo que se tuvieran vistosos. Si tenías una liga así descuidada, no eras cool. Ok, un top así, este es otro estilo, ¿no? Estos lentes con estrellita al lado. Top de mariposa, lentes así sin... ¿Cómo se llama? Sin armazón. O con un armazón bien sutil, pero claritos. Tus Converse. Bueno, esto con este iPhone. Este ya es más 2000ero de ahí en adelante. Pero sí, esta es una tendencia muy similar. El cinturón bling bling con perlitas. Y el cinturón está súper holgado, ¿eh? Este cinturón realmente no sirve para nada. O sea, este cinturón es nada más para mamar. No sirve para nada, no sostiene nada, está nada más ahí sosteniendo... No sostiene nada porque de por sí la falda ya es lo suficientemente ajustada o el pantalón ya es lo suficientemente pegado a la cadera como para... no necesitar un cinturón. ¿Qué otras cosas? Miren. Bueno, como les digo, todo esto es un estilo muy interesante porque no es una moda que se caracterice porque el estilo, era lo más elegante, ¿no? El chiste era destacar, el chiste era ser popular. El chiste era parecerte a tus artistas de moda y a tus artistas que eran exponentes en tener ese estilo rosa pastel, rimbombante o de Backstreet Boy. Por ejemplo, o sea, no era tanto lo que el futuro debía ser, sino lo que el futuro idealizaba, ¿no? Tonos metálicos, colores chillones, radioactivos. Y el estilo de ropa que solamente le quedaría a una Barbie. Pero esto era solo una fantasía. Esto realmente era una fantasía colectiva de que el futuro iba a ser brillante, iba a ser tecnológico y emocionante. O sea, la gente
lo que les digo, se imaginaba que el futuro del 2021 iba a ser una utopía, iba a ser el inicio de las ciudades luminosas y de los grandes avances espectaculares y un estilo de vida en el que el glamour estuviera al alcance de todos. Entonces, tienes todo ese pensamiento colectivo y lo que obtienes es una traducción visual de ese sueño y de esa fantasía. Esos tonos metálicos, esas transparencias, esas curvas. Era una visión ingenua, pero llena de mucha esperanza y de mucha expectativa de decir, todo lo que viene en el futuro va a ser mejor. Porque tiene que serlo, porque es el futuro. Otras cosas atribuían a esto. Bueno, el internet, que en ese entonces estaba en pañales. O sea, estamos hablando de que esta es una época de... ¿Qué será? Duró del 97 aproximadamente al 2003 o 4. Eso fue lo que duró la moda de Y2K. Entonces, en esa época el internet todavía se veía como magia, se veía como algo que no tendría que ser real. No mames, ahora puedes mandar correos electrónicos al instante. Puedes chatear en tiempo real con alguien del otro lado del mundo. Y toda esa estética, lo que en otros tiempos esa tecnología avanzada hubiera causado miedo, temor, como de... ¿esta televisión qué? Esta televisión solo te va a dejar tonto, ¿no? Esa era la mentalidad de la gente de los 50s. Pero en el año 2000 el internet no daba miedo, daba emoción. Todo el mundo quería entrar a internet, todo el mundo quería ver de qué se trataba esta moda. Entonces, nuevamente también la moda Y2K adapta mucho este estilo de lo electrónico con la cultura pop. O sea, también en cuanto a, no solamente es en cuanto a ropa, miren, en cuanto a tecnología. Permítanme. Ok, en cuanto a tecnología, miren, chéquense cómo estaba todo. Metálico, con acabados gloss, las consolas de videojuegos, las computadoras transparentes. Entonces, por eso que les estoy diciendo, al mezclarse lo cibernético, lo digital, lo futurista electrónico con esta cultura pop, todo se veía así de brillante. Era lo digital, lo electrónico, ahora era parte de tu vida, ahora lo podías llevar contigo y eso también era parte de la moda. Otro detalle, que aquí es cuando surgen la idea, o bueno, no la idea, porque ya existían antes, pero las celebridades juveniles, tipo Britney Spears, tipo estas, las Spice Girls, Christina,
los Backstreet Boys. Era la idea de... ¿Te vistes así? Te acercas a este mundo. Suena tonto. Pero en su tiempo esto era real. En su tiempo esto te daba algún sentido aspiracional. Porque hoy en día las celebridades las vemos en sus carros, las vemos en su vida ostentosa y lo vemos un poco inalcanzable. Esto, a como lo ves aquí, es perfectamente alcanzable y no necesitas mucho esfuerzo para verte así de cool. O sea, cool entre comillas, vaya. No necesitas mucho esfuerzo para verte así. Entonces era lujoso, pero accesible. Y eso es un sentido aspiracional que tenía muy marcado en la moda Y2K. O sea, la tecnología, la moda está al alcance de ti. Otro detalle. En el año 2000, el hecho de llegar al año 2000 era como algo mítico, algo que no se sentía real, pero ya estaba ahí. Y la sociedad entera estaba obsesionada con la idea de un nuevo comienzo. De ya nos está cargando la chingada. Todo el siglo pasado estuvo cargado de 2 guerras mundiales, guerra de Vietnam, guerra de no sé qué. O sea, en el año 2000 las cosas tienen que ser mejores. Y este estilo futurista era también parte del hype global, por así decirlo, de esta fiebre del nuevo milenio. Casi casi como algo espiritual, entramos a otra era. Una era que tiene que ser mejor. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Pues descubrimos que no. Que llegando el principio del 2001. No, bueno, no principio, pero llegando el 2001, nos dimos cuenta de una realidad muy horrible y es que el nuevo milenio por sí solo no iba a traer cosas positivas, no iba a traer esperanzas, no iba a ser un nuevo comienzo. Siento que tal vez me estoy adelantando un poquito a esta pequeña revelación. Antes de cortar el optimismo así de tajo, vamos a seguir analizando un poquito más aspectos de tecnología, aspectos de moda del Y2K. Miren, miren, miren. Así todo, estos son artículos tecnológicos
el acabado gloss, transparente, metálico, futurista, lleno de esperanza, la computadora que ya vimos, esta era una Mac, creo. Sí, aquí está el logo de Apple. Igual, metálico, transparente. Las Nintendo 64 de aquella época que eran así de colores, pero con acabado transparente. La Xbox, algunas ediciones del Xbox original también eran así, transparentes, con colores metálicos. Los celulares con su... igual, la misma estética de las chicas que querían ser fancy con su rosa, pero también el acabado metálico, el hecho de que eran flip phones. Inclusive en la estética del UI, de la interfaz de usuario, este era el estilo, más futurista, más al estilo de Matrix. O sea, asumíamos que el futuro se tenía que ver así. Que mientras más hologramas y más diseños y sombreados y metálico se viera, se vería más futurista, más actual. Porque estamos en el futuro. Esos pequeños gadgets como... ay, ¿qué estoy haciendo? Esos gadgets así... todo metálico, todo robotizado. Yo me acuerdo que había esta... no sé si es esta o esto es simplemente una imagen así, pero... de otro producto, pero el Puchi, ¿se acuerdan de esta cosa? De tu mascota virtual. A ver, vamos a ver si aparece por aquí. Chéquense este. High Glam Dolls. Igual, todo descontinuado en... conocidas por sus piernas largas. Todo la misma moda así, toda como se las estaba planteando. Y2K, sus ropitas así, todas llenas de brillos y sus pantaloncitos así pegados a la cadera. O sus shortcitos o sus falditas. Estas ni tenían cara. Tú se las dibujabas. Descontinuadas en 2003. ¿Qué es esta madre? De estas ni me acuerdo. Uy, de este sí me acuerdo. Estas madres descontinuadas después de 2 meses. Fíjate. Y bien que me acuerdo, pero estaban muy sexualizados estos pinches caballos. Live Dolls. Estas ya son más después. Estas ya no tienen la misma estética del Y2K. Miren, el acabado metálico de un Game Boy Advance SP. Y ese era el de base. A ver, vamos a ver este pequeño video de Max Sino. Los juguetes, juegos de mesa, videojuegos y demás formas de entretenimiento formaron parte Sí, crucial con de la música nuestra de Germán, infancia, ojo. ya sea porque aún los Confío en conservamos alguien que usa la o música porque de se Germán. brindaron horas de diversión. Montones de juguetes pasaron por nuestras manos cuando éramos niños. A Correcto. pesar de nuestra gran imaginación, en varias ocasiones, luego de obtener ese preciado juguete, nos dábamos cuenta de que no era como salía en televisión. Y como no, porque en la Típico. tele salía que X juguete hacía mil maravillas, salían varios niños interactuando con él, te aseguraban diversión ilimitada y quién sabe cuántas fregaderas más. Pero cuando lo tenías no sabías qué hacer con él.
Oye, lo peor, ¿se acuerdan alguien del... Me voy a salir un poco del tema, pero ¿se acuerdan del Hot Wheels autolavado? Hot Wheels autolavado. A ver si está por aquí en videos. Comercial. Lo ponían como que era la bicha gran chingadera. A ver. Bueno, ese era otro comercial, pero... Arriba, segundo piso, enjuague. Tercer piso, secado rápido. ¡Wow! Sí, es el auto lavado de tres pasos de Hot Wheels. Colecciónalos y arma tu ciudad Hot Wheels. Nuevos de Hot Güey, era una madre en la que podías lavar tus carros con jabón. Y los comerciales lo hacían ver como si fuera la gran chingadera. Y, güey, invita a todos sus amigos al autolavado de Hot Wheels, que no mamen. Bueno, regresando al tema. Lo que te prometía que el comercial era mentira. Sea cual sea el caso, muchos juguetes por diversos motivos marcaron nuestra infancia. Ya sea porque los tuviste, te gustaban sus comerciales, un amigo los tenía. Otra vez, fíjense, todo el acabado transparente metálico. Moda, entre muchas cosas más. Es por eso que el día de hoy les traigo algunos juguetes que te traerán muchísima nostalgia. Así que aferra tu trasera a una silla, sillón o cama, porque aquí comenzamos. Debo recalcar que no solo serán juguetes de marca, prácticamente daremos un recorrido a cualquier juguete que formó parte de nuestra infancia. Comencemos con estas ranitas de plástico saltarinas, que si no estoy mal las podíamos obtener en los dulces que vendían en las cooperativas de la escuela. Recuerdo que tenía varias y estaban de moda cuando estuve en la primaria. El Tamagotchi, creado en el año 1990. El Tamagotchi es súper Y2K. Chéquense esto. Para empezar, cómo vienen así con sus diseños transparentes. Y tan solo la idea de que tu mascota en el futuro ya no iba a ser una persona, güey. Ya no iba a ser una cosa de carne y hueso, ya no iba a ser un ser que si se te moría tenías implicaciones de tener que enterrarlo, sino que, ay, pues nada más reinicias el juego y ya. Esas son las mascotas del futuro. Por Akiro Yokoi en Japón, fue una mascota virtual que traía en friega a los niños hace años, ya que debían atender las necesidades de aquella mascota. Todos querían a estos aparatos de bolsillo que estuvieron de moda, y ahí estaban haciéndoles berrinche a sus padres para que se los compraran. Era algo así como la caca esa que a muchos les encantaba cuidarla. Los Max Steel en nuestra época fueron toda una moda. Todos queríamos a este mamadísimo agente que se agarraba a trancazos con los distintos elementos. Que hablando el de Max este Steel, monstruo, claro. No quería uno. Yo sé que Max Steel. Yo tuve un Max Steel y es exactamente lo que dice este Maximiliano. No es como en el comercial. En el comercial Max Steel hace todo. Y yo cuando tú tienes el Max Steel tienes que tú hacerlo todo por el Max Steel. Y tener imaginación para hacer todas las cosas que dicen. O peor, pues no puede pelear contra Elementor si no tienes al Elementor. Estaba bien chido, pero personalmente prefería más a una criatura capaz de adoptar distintas formas elementales. Además, sus comerciales eran muy llamativos y atractivos. Adoraba verlos en aquellas épocas. Estos tenis con rueditas seguramente te traerán un recuerdo. El niño... Claro, güey. Y nuevamente, o sea, los colores así todos chillones. Y la estética de ya nadie camina, ya todos vamos sobre ruedas. Una niña que trajera esta en el futuro. Unos tenis y unos patines en la escuela se volvía el centro de atención. Además, era menos propenso a que azotaras en el suelo como res, ya que eran más seguros que los patines. Con estos Pues tenis sí. te sentías como todo un patinador. Estas pequeñas patinetas puedes maniobrarlas con tus dedos. Lo genial aquí son las ¿Cómo me acuerdo que puedes cómo efectuar con ellas. Dado a su los tamaño, niños son eran cool muchos por los traer esa juguetes donde chingadera a la puedes escuela, güey? intentar hacer acrobacias. Hay desde las más baratas, que según recuerdo podías conseguirlas en las tienditas de la escuela o en los mercados, y las más caras venían con repuestos y toda la cosa. Estas aún siguen existiendo, pero recuerdo que era en mis tiempos de primaria donde más tuvieron atención. Los Beyblade fueron otro de los juguetes que formaron parte de nuestra infancia. Súper, Son sí. los primos Eso lejanos no de es los Y2K propios, tal ya que cual, su pero... método de juego es similar a estos últimos. Pero sí. Las batallas de Beyblade en la escuela o con tus primos siempre llamaban la atención de
los demás Bueno, niños. eso, Hasta los niños jugando se esta arena sentían sí, como porque en estaba pánico. toda Yo tuve transparentosa, uno, pero brillante. era de mucha lucha. Con los hula hula, ahí tenías a los niños y niñas moviendo a madres la cadera u otra. ¿No les pasó que Y el sí. profesor de educación ¿Ya no física existen les puso o por alguna qué? actividad a mover ¿Ya no bien existen? macizo ¿Los la hula hula? cadera con ¿Ya nadie esas sabe usar cosas? los hula hula? A pesar de ser algo tan simple como un aro de plástico, fue el motivo de un buen rato de diversión para muchos niños. Las canicas son uno de los juegos más populares aquí en México, o mejor dicho, fueron, Sí. ya que hoy en día los niños se la pasan más en los celulares o con las consolas de videojuegos. Puede que incluso tú o tus padres se hayan divertido con esas pequeñas esferas de vidrio. Hay muchísimas variedades de estos juguetes. Yo nunca faltaba jugué. el niño que traía las más raras, que si Déjale subo un brillaba poquito el en la volumen oscuridad, al audio que si porque traía patrones muy me estoy dando cuenta que llamativos, que no, si casi eran no se las más escucha. grandes, entre un montón de cosas más. Además, también había quien se sacaba las reglas de las nalgas que ni Dios sabía que existían con el único fin de tomar beneficio de las partidas. ¿Ustedes llegaron a jugar al yo-yo? ¿Quién nos va a dar siempre su sándwich en el recreo? No, no me refiero a ese yo-yo, sino a este de aquí. Podíamos Ok. encontrarlo hechos de madera, hasta de plástico, de un montón de diseños Ay, y pero eso colores. ya es Lo más interesante aquí viejo. no era solo subirlo y bajarlo. Para Esto no era nomás considerarte alguien que 90s, lo esto ya dominaba, te debías estoy yendo al saber hacer 70s, trucos güey. con él. Yo nunca pude hacer ninguno, lo único que lograba era darme un golpe en la cabeza. Esto que ves en pantalla obviamente no es un juguete, pero las tapas de botellas nos sirvieron como si de un balón real se tratara, permitiendo a muchos divertirnos si no teníamos un balón, y sobre todo nos permitía jugar al fútbol en espacios donde jugar con Sí, un balón güey. era imposible o estaba prohibido. Estaba No sé si prohibido. lo sigan haciendo aún, pero en mis épocas de niño uno se divertía con lo que fuera. En mis tiempos no eran las tapas, eran las botellas en sí. La llenabas o de papeles o de envolturas de algo, así para que estuvieran más o menos sólidas y ya, ese era el balón. No era la tapa en mi caso, era la botella. No sé por qué estos desgraciados fueron tan queridos, es decir, solo miren Porque míralos, o sea, tiene completamente todo que ver con la moda Y2K. Afelpaditos, así brillantes, electrónicos también, nuevamente, con toda esa tendencia de que las mascotas del futuro ya no iban a ser de carne y hueso, iban a ser electrónicas, iban a ser interactivas y futuristas. los, parece que solo estaban esperando a que te durmieras para comerte vivo. De pequeño me daban miedo. Los skip-is, o como yo los conocía, la bola que hacías girar con la pierna. Lo sé, mi creatividad era limitada. Incluso creo que solían usarlas en Ok. clases de educación física. Era divertido jugar con estas cosas, bueno, hasta que te tropezabas con ellas y te partías la Mauser. Los adorables perritos Pochi de Sega que fueron distribuidos Pucci de Sega, exacto, esos eran los que les decía hace un momento. Estos, nuevamente, con toda la estética, metálicos, transparentosos y seguían esta misma dinámica de que lo futurista era tener mascotas robot. por Hasbro llegaron a los mercados en el año 2000. Estos fueron de los primeros juguetes estilo robomascotas. Incluso llegaron a tener una promoción dedicada a ellos en McDonald's. A pesar de su enorme éxito en ventas, estos se dejaron de vender en el año 2002. Esta madre tiene los ojos de Metal Sonic, yo nomás digo. Debido a que fueron opacados por For Real Friends. Por alguna razón, Otra, precisamente. Esa misma dinámica de For Real Friends, de, ay, mascotitas chiquitas así aflipaditas. estos perritos formaron parte de mis recuerdos de la infancia, aunque son algo borrosos, ya que no recuerdo si llegué a tener uno o por qué es que los recuerdo tanto. Estas Porque eran lo veíamos consolas en los que comerciales. Nadie los tenía, nadie los vio, nadie los... Yo nunca vi un Pucci en la vida real, es nada más los comerciales y esa dinámica de, wow, yo quiero tener uno, pero pues nadie los tenía. ¿Tú conocías o alguna vez alguien tuvo uno aquí en el chat? ¿Alguien tuvo un Pucci o conoce a alguien que tuvo un Pucci? Yo no, yo creo que nadie. Esos eran, esos eran un invento, yo creo, de Santa Claus, güey. Decía, uy, sí, pidan Pucci para Navidad y realmente nunca lo trajo, el güey. daban mucho a la Game Boy, pero de un menor costo. Además En el aseguraban al Tetris. jugador que poseía más de 9000 juegos, y de hecho sí traía un montón de juegos, pero todos iguales. Así es, nos vieron la cara de mensos. Me siento estafado. El patín del diablo fue un transporte para muchos. Personalmente Güey, yo tenía uno. Sí.
Súper, sí, era muchísimo más seguro que que una patineta. Era mejor que la patineta ya que podías mantener el equilibrio más fácilmente, Sí. pero era menos cómodo que ir en una bicicleta, además de que si recorrías grandes distancias podías cansarte mucho. Y por último tenemos a la avalancha, Es que sí, realmente el patín del diablo no era para... No era para ir... No era un medio de transporte, era un medio para hacer mamadas. Era para hacer la mamada, para hacer que seas trucos y hacer así cosas chidas, pero no era un medio para ir de un lugar a otro. primo lejano de la patineta. Para aprovechar bien este vehículo extremo debías usar las bajadas para una experiencia más extrema. El único detalle aquí es que resultaba peligroso si te subías a una sin protección alguna. Viene Pablito ahora con el tortas en su Lamborghini, pero esto no pinta bien. Ay, Dios Ya mío. que no recuerdo si llegué a tener Ay, cabrón. de la patineta. Para aprovechar bien este vehículo extremo debías usar las bajadas para una experiencia más extrema. El único detalle aquí es que resultaba peligroso si te subías a una sin protección alguna. Viene Pablito ahora con el tortas en su Lamborghini, pero esto no pinta bien. Toma, pisa en el costal de cemento. Pues Y pues obvio, hasta o aquí sea, el video no de hoy. mames. Espero que el video les haya gustado y sobre Pues sí, estuvo bien. Le doy like. A ver, vamos a ver si hay algún otro juguete que evoque esta misma... A ver, este video, no sé si por qué sale como si ya lo hubiera visto, a lo mejor lo vi hace años y... De esta era. Desde las intrigas de... A ver, Prepárate para viajar en el tiempo. Viviste en la época en la que jugar con imanes largos y animales pegajosos era algo muy normal. Fuiste la primera generación en tener una PC en casa y cuando Sí. no podías conectarte a internet, experimentabas con arte abstracto Paint. en Paint o entrabas a jugar a los minijuegos del Encarta. Pasabas horas y horas en cartoonnetwork.com y minijuegos.net. Sí. Al apagar la computadora, tocabas la pantalla para cargarte de estática y electrocutar a otra persona. Aquellas épocas de colegio, cuando durante la hora del recreo solamente se escuchaban golpes de tazos. Bienvenido de nuevo a los 2000, Sí. antes de que internet se apodere del mundo, cuando la gente aún conectaba en la vida real. Me está encantando la voz de este chico, ¿eh? ¿Quién no se emocionó la primera vez que abrió Google? Ir a las cabinas de internet o cibercafés era toda una experiencia. Esos tiempos en los que internet servía de un escape del mundo real. Ahora el mundo real es un escape de internet, lamentablemente. Uf. Lo divertido que era Sí. personalizar el perfil en Hi5 y esperar ansiosamente una respuesta en Windows En 9 meses. Hi-Fi. Yo Mandar no sé zumbidos Hi-Fi nunca. Era lo más pero MSN genial sí. del mundo. Ir Qué al pendejada. cibercafé y crearás una cuenta de Facebook únicamente para jugar los minijuegos. Sí. En los 2000, Bueno, las esto redes ya sociales es y la después del 2000. tecnología Eso nos ya conectaron finales de de los formas 2000. nunca antes vistas, creando vínculos que perduran a día de hoy. ¿Recuerdas los versos de Facebook? Enfrentamientos entre los populares para ver quién era el más guapo o guapa de la secundaria. Saliste en Bueno, pues ya no una de estamos estas publicaciones. desviando un poquito del tema del Y2K. Porque este ya se está metiendo también en cosas de finales de los 2000. Y como les digo, el Y2K fue algo que funcionó del 98 al 2003, más o menos, aproximadamente. Entonces sí, retomando el tema, la sociedad estaba inspirada y basada en un nuevo comienzo, en el futuro idealista que sentíamos después de haber vivido un siglo oscuro. Un siglo que nos hizo vivir 2 guerras mundiales. Un siglo que tenía grandes expectativas y grandes promesas con esta maravilla del internet. Y tenía
todo el simbolismo y todo lo que puede llegar a ser el futuro y lo que el futuro tiene para ofrecernos a todos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que falla entonces? Bueno, ocurrió un pequeño suceso que lamentablemente cambió para siempre la expectativa y las esperanzas con las que el mundo veía el futuro y el nuevo milenio. No digamos que este suceso fue lo que mató el Y2K, pero a partir de este punto fue cuando dejó de tener la fuerza que estaba teniendo. Amigos, el 11 de septiembre del 2001 fue un punto de quiebre y de un gran choque emocional para el mundo. Porque todo ese optimismo futurista y todo esas expectativas que nos daba el principio del milenio murieron de golpe. El Y2K era la estética de el siglo XXI será increíble. Y el 11 de septiembre destruyó esa fantasía. La sociedad empieza en una etapa de miedo, de inseguridad, de pesimismo y de un consumo más serio. Y la moda empieza a reflejar eso. Colores menos brillantes, menos metálicos, unos tonos más tierra, más minimalistas. Y se pierde la estética de querer ser una estrella pop. Y nos vamos por un lado más humanitario. Entonces empieza una nueva ola de grunge, de nu metal, de punk, y empieza también la moda emo. Para reflejar estos temas más existenciales, más oscuros, la celebridad empieza a hacer de lado a las celebridades tipo Britney Spears y empiezan a decantarse por celebridades tipo Avril Lavigne, que hablaban de temas más existenciales, más emo, por así decirlo, e incluso ya nos dejamos de ir por el ídolo que representa a una persona como artista y nos vamos por bandas tipo Linkin Park, tipo Evanescence, etc. Y esto es precisamente en base a las necesidades sociales. Cuando cambia la expectativa del mundo con respecto a que el futuro va a ser genial,
las necesidades tienen que cambiar. Y la manera de expresar el arte tiene que cambiar. Como les digo, a partir del 11 de septiembre no habrá muerto el Y2K, pero esta estética más futurista y más chic se sentía más fuera de lugar. Y entramos a una estética más enfocada en lo militar, lo patriótico, lo rudo, lo funcional, lo opaco. Y no necesariamente esto implica que solamente en Estados Unidos se dio este hecho. En México, por lo menos yo les puedo decir que hubo una época también en el 2000, o final en el 99 y 2000, en el que México se sentía lleno de mucha expectativa porque teníamos al primer presidente que no era del mismo partido político desde hace 70 años. Y nos cargaba de esperanza porque teníamos esa idea de que este presidente sí va a ser el bueno, este presidente va a ser el que sí vea por los intereses de nuestro país, del pueblo. Y bueno, nos topamos con pared y ahí aprendimos como sociedad de que no necesariamente se dan las cosas así. Y dejamos de tener expectativas. Dejamos de esperar que un presidente nos salvara. Y toda nuestra estética y nuestra manera de vivir cambió también a raíz de eso. Toda esa esperanza y esa expectativa que teníamos con este nuevo milenio también a nosotros se nos viene abajo. En parte también por el 11 de septiembre. Aunque no haya sido nuestro país el que fuera atacado, pero las relaciones internacionales y la manera de vivir cambió radicalmente. Entonces, el Y2K era la ropa de un mundo que todavía creía en el futuro. Y ese futuro se rompió en el 2001. La estética se vuelve a partir de ahí más oscura, más realista, más defensiva. Y ese optimismo metálico ya no tenía sentido. Pero, amigas y amigos, y aquí es donde viene lo que yo no entiendo. Es que el Y2K está reviviendo. Y esto se debe a un cúmulo de razones. Primero que nada, fíjense cómo empieza todo esto. Esto no pasó de la noche a la mañana. No fue un grupo de gente diciendo, ahora los 2000 están de moda otra vez. No. Primero que nada, a partir de 2017 y 18 empiezan a rescatar estéticas retrodigitales, por así decirlo. La generación Z descubre fotos viejas de Britney, de Paris Hilton y de estrellas pop 2000eras y las reinterpretan con ironía. Empiezan a ver el estilo Y2K como un estilo irónico, un estilo muy ostentoso. Y empiezan a manifestar esta ironía en Tumblr, en Instagram, en Pinterest. Y es ahí cuando empieza otra vez el concepto de Y2K aesthetic en blogs de moda y empieza otra vez a surgir esta contracultura. Esto todavía sigue siendo de nicho, pero ya está ahí, ya es algo que esté ahí gestándose. En 2019
empiezan diseñadores de marcas mainstream a incorporar otra vez brillos metálicos, crop tops, estampados. Y también influencers y editores de moda hablan por primera vez de el regreso del Y2K, así como tal. Todavía no se está dando ahí, pero ¿qué pasa a partir del 2020? Empieza la pandemia y la gente encerrada y la gente con miedo y la gente con incertidumbre busca refugio en la nostalgia, en las épocas más simples. Y el Y2K empieza a surgir y empieza a llamar a la gente a todas esas cosas que necesitaban en ese momento. En ese momento de incertidumbre, el Y2K, que simboliza despreocupación, que simboliza esperanza, que simboliza juventud, frescura, se vuelve un perfecto escape emocional. Y todas esas cosas que eran tendencias de nicho empiezan a tener viralización gracias a TikTok. Los TikTokers, influencers de la generación Z, empiezan a viralizar este estilo con challenges, con análisis, con outfits, con bailes y con ese tipo de tendencias que empiezan también no solamente del Y2K, ochenteras y noventeras y de un montón de géneros que empiezan a tener más pegue, pero como les digo, tras meses de encierro, como el Y2K es energético, es maximalista y es chillón, es el perfecto contraste con el mood deprimido del 2020. Digo, lo menos que necesitamos para toda esta encierro y toda esta pandemia, esta cuarentena, es deprimirnos más. Entonces no íbamos a traer el grunge de Nirvana a toda esta licuadora de sentimientos. Entonces, ya para el 2021-2022, el Y2K deja de ser nostalgia y se vuelve a convertir en una moda que se hace tendencia nuevamente. Pero no solo es eso. Yo también tengo una teoría más, y es que la gente hoy en día tiene estas tendencias y tiene este estilo porque el futuro de hoy en día ya no se siente brillante. Ya no se siente como algo que valga la pena esperar. El futuro de hoy en día da miedo. Miren, si a finales de los 90s todos estábamos esperando el futuro con optimismo y con expectativa, la versión moderna de lo que nosotros esperamos del futuro es casi lo contrario. El futuro no nos promete nada. El futuro lo vemos con muchos problemas. Que la inteligencia artificial nos quite nuestros trabajos, que se avecine una tercera guerra mundial. Además, inclusive sin pensar mucho en el futuro, creo que las actuales generaciones sufren de muchos problemas de toxicidad y de falta de pertenencia y empiezan a ver el Y2K como una idealización de una época mejor. Aunque no necesariamente lo era, pero como ellos no la vivieron,
todo parece mejor y todo parece tener sentido por esa libertad, esa espontaneidad. Entonces, mientras nosotros sentimos como que debemos estar con mucho miedo por el futuro, el pasado se ve como una alternativa más interesante. Entonces, después de un par de décadas de vivir en el minimalismo y en esconder tu identidad, el Y2K ofrece color, exceso, personalidad. Y todo eso te vuelve diferente y te hace sentir como con más identidad. Es perfecto para destacar en las redes sociales. Y al mismo tiempo para no hacerlo, porque las redes sociales en aquella época no existían, o las pocas que existían no estaban llenas de toxicidad y de juicio. La nostalgia siempre vuelve cuando la sociedad y la cultura está en crisis. La gente del 2000 tenía nostalgia por los 80s. La gente del 2010 tenía nostalgia por los 90s. Ahora la gente del 2020 tiene nostalgia por los 2000s. Hay un hecho que es cierto y es que cuanto más incierto es el futuro, más dulce se vuelve el pasado. Y como una reflexión a todo este monstruo lleno de brillos, rositas, la moda Y2K en su tiempo nació de un optimismo ingenuo. Era la ropa de un futuro que no conocíamos, pero que imaginábamos brillante, tecnológico y emocionante. Hoy regresa porque el futuro real nos intimida. Lo que vemos adelante se siente incierto, así que buscamos refugio en el pasado. Sí, el Y2K vuelve, el Y2K está teniendo tendencia, pero no por su estética, sino por la tranquilidad de recordar una época donde el mañana generaba expectativa y no generaba miedo. Piensen en eso. Así que ya saben, la próxima vez que vean a personas vestidas así, o así, o así, o así, con esos colores tan brillantes, tan horribles, tan chillones y con brillos, no los juzgues. Solo están perdidos en la nostalgia y en la falta de expectativas. Eso es algo que nos puede pasar a todos. Como les dije, a mí esta moda no me gusta. Me parece que es algo que no debería volver. Pero ¿quién soy yo para juzgar a una sociedad nostálgica?
Ay, esto fue un tema muy difícil de tocar. Es nostálgico, pero es fuerte, es triste pensar en estas épocas que no volverán. Bueno, para liberarnos un poquito de este mood triste, bizarro, vamos a cambiar un poquito el ambiente. Vamos a seguir reaccionando a cositas nostálgicas de los 2000 y vamos a recordarlo con la misma alegría y el mismo gozo que lo hace la gente que cree en el Y2K, ¿ok? Vamos a terminar de ver este videito que estábamos viendo de Y2 Sander. Experiencia. Esos tiempos en los que Internet servía de un escape del mundo real. Ahora el mundo real es un escape de Internet, lamentablemente. Sí, esto era lo que estábamos Lo viendo. divertido que era personalizar el perfil en Hi5 y esperar ansiosamente una respuesta. Ir al cibercafé Nos y quedamos crear como por unos aquí. versus de Facebook. Enfrentamientos entre los populares para ver quién era el más guapo o guapa de la secundaria. ¿Saliste en una de estas publicaciones? El reggaetón vivió su época dorada. Daddy Yankee, Arcángel, Don Omar y otros exponentes comandaban la nueva escuela, dejando unos temazos que solíamos escuchar en la radio, o, si eras valiente, vivir la odisea de descargarlas para luego escucharlas en nuestro reproductor de confianza, Winamp. ¿Qué? Las Esto no emisoras me de acuerdo radio yo. aún sonaban en las casas allá por los 2000. Si querías escuchar tu Sí. canción favorita, solamente llamabas al locutor y le pedías el tema de tu preferencia. Y si querías descargar música, era todo un reto. ¿Quién no recuerda el desafío de evitar los virus mientras buscábamos nuestras canciones favoritas? Exacto. Programas como Ares y LimeWire fueron el Spotify de la época. Ay, que parece ser que me censuraron un TikTok porque hice un chiste subido de tono en la descripción de él. Ya lo apelé, pero a ver si puedo modificarlo o si puedo volver a subirlo ya sin ese chiste. A ver qué pasa. Aunque miles de canciones estaban disfrazadas como virus. Pero era tan sencillo como fijarse que el archivo sea de tipo .mp3. Pero mucha gente ignoraba esto y descargaba un virus que se metía dentro de todo el computador. ¿Y quién podría Sí. olvidar el asombro al ver cómo los celulares evolucionaban para convertirse en nuestras cámaras personales? La tecnología nos sorprendió. Nuestras y cambió para cámaras, siempre. nuestros En el reproductores. 2007, nuestro- Apple lanzó el primer iPhone. Sí. Aunque por estos años lo más genial y cool eran los BlackBerry. ¿Recuerdas cuando creíamos que nadie iba a superar al teléfono del teclado gigante? El pic de la estética tecnológica, para mí, fueron los aparatos electrónicos transparentes. Aunque Justo estos de todo lo que estuvieron más hablamos. por los inicios de los 2000. Espera. ¿Estás preparado para el sonido más nostálgico que existe? El inicio de la PS2, ¿no? Sí. Admitámoslo, los 2000 fueron la era dorada de los videojuegos. El 4 de marzo del 2000, la PlayStation 2 salió a la venta en Japón, el 26 de octubre en Norteamérica y el 24 de noviembre en Europa. La Play 2, para la fecha, tiene el récord como la consola más vendida en la historia, con más de 160 millones de consolas vendidas en el mundo. Hace un año. Todos los juegos tuvieron su prime en Play 2, y este es un facto que nadie puede negar. Hasta el 2013 se seguían produciendo videojuegos para la Play 2, dando soporte a la consola por más de una década, y solo hasta 2018 Sony dejó de dar soporte de reparación a la Play 2. La transición a la PlayStation 3 fue brutal en cuestión de gráficos, pero nunca la va a superar en jugabilidad. ¿Quién no pasó tardes enteras jugando clásicos como Yo la verdad nunca tuve un PlayStation 2. Pero tenía amigos que sí lo tenían.
Los FIFAs de la época, güey. Súper Tampoco olvidemos la Xbox, arcaicos. la Xbox 360 y la Nintendo Y Wii, la Wii. sin mencionar el PC Gaming que aún estaba en pañales. Algunos niños solamente teníamos acceso a la Nah, computadora no de estaban casa. pañales, ya era un niño. Aquellos tiempos en los que solo jugábamos a buscaminas y no entendíamos un carajo de este juego de cartas. Tenías Ah, un ese trabajo para el Solitario colegio, en carta estaba ahí. La Estaba enciclopedia facilísimo. Lo que digital estaba de difícil Microsoft era el marcó a toda una generación que blanca. buscaba ayuda para realizar sus trabajos a través de una herramienta que se podía instalar en el ordenador de manera offline con solo un CD. Aunque la Sí. mayoría entraba solo por los minijuegos. Qué tiempos tan buenos. ¿Cómo olvidar el emulador del Super Nintendo? Estoy seguro que un tío o primo tuyo lo tenía instalado. Mira este escritorio y dime Fíjate qué que no, sientes. No hay palabras para Ay. explicarlo. El LOL, el Dota 1 y el Counter 1.6 reinaban en los cibercafés del mundo. La vibra y la El emoción Grand que Theft se sentía Auto. en aquellos espacios al San jugar Andreas y partidas Vice LAN City. con todos los amigos del barrio. Si tenías la suerte de conectarte Partidas a LAN. internet en casa o en una cabina, seguramente jugaste a Club Penguin. Se trataba de un mundo virtual, donde los jugadores eran pingüinos. Contaba con una gran variedad de minijuegos y otras actividades en línea. Se basaba en una isla cubierta de Dato curioso, nunca lo jugué. Se supone que los niños de aquella época no podíamos crearnos una cuenta de Club Penguin, era para gente, o sea, con la autorización de tus papás, ¿no? Pero nunca me interesó conectar con otras personas en línea, si soy completamente honesto. Y surgió a mi favor porque pues nunca me expuse al riesgo de nadie. Cosa extraña, porque digo, soy un pingüino. Como para que quisiera ser un pingüino en virtual también. Eso es para gente como ustedes que no pueden ser un pingüino real. nieve, aunque el 30 de marzo de 2017 dejó de estar disponible. Sí, fue muy triste. Para- Además, para ¿cómo olvidar ustedes. las páginas de minijuegos, las cuales eran las preferidas por todos los Minijuegos, niños? Cabe claro. mencionar que, en aquellos años, Internet aún no consumía el mundo, y los niños y jóvenes todavía preferían jugar en la calle. ¿Recuerdas la emoción de sentarte a charlar con los amigos del barrio? En los días antes de que el mundo estuviera conectado en línea, la adolescencia y la infancia tenían un sabor diferente. Un tiempo en el que las pantallas no dominaban nuestras vidas y la Sí. diversión se encontraba en la compañía de amigos y en emocionantes aventuras fuera de la red. Los juegos de cartas coleccionables eran el tesoro de esta era, desde las intrigas de Pokémon hasta los duelos épicos de Yu-Gi-Oh! Cada carta tenía una historia y un valor único. Pues como te Pero digo que eso sigue La todavía. vida no solo se trataba de cartas sobre la mesa. En los campos y las canchas, el espíritu competitivo cobraba vida. El sonido de las risas y los gritos en la calle llenaba el aire mientras jugábamos fútbol, básquet, vóley o cualquier otro juego como el tumbalatas, el cual nos unía como equipo y nos mantenía activos. Mira, una cosa que a mí me causa... Me causa sentimientos encontrados. Porque fíjense que los niños de mi colonia sí juegan, sí salen a jugar todavía. Y eso es bonito, pues, salen a jugar que las traes o sí de repente patean un balón. Así entre todos los niños de todas las casas se juntan para jugar en la noche o en la tardecita ya después de que vienen de la escuela. Pero como adulto, como adulto que de repente vienen corriendo y pasan por aquí por mi ventana, por mi puerta, es como que ¡cállense! Váyanse a sus casas, niños. Sean unos niños normales y vívanse en la pantalla. No me molesten. Juntándonos entre todos los amigos del barrio. Pasando a un entorno un poco más digital, estaban los juegos que nos hacían mover el cuerpo y sacudir los pies, con los ritmos Dance del Revolution. Pump It Up y las coreografías de Dance Revolution. Sí. Transformábamos nuestros salones en pistas de baile, desafiando la gravedad y compitiendo por la corona del rey o la reina del baile. Yo tuve... Bueno, todavía lo tengo por ahí, tiene que estar, pero pues para encontrarlo y para encontrarle los cables correctos para conectarlo a la tele. Pero yo tuve un Dance Revolution pirata, que era plug and play, y lo conectabas a la tele de tu casa y ponías puras, o sea, eran puras canciones en 8 bits. No eran canciones reales como en
como en el Dance Dance Revolution. O por lo menos no recuerdo que lo fueran. A lo mejor eran versiones en 8 bits de canciones populares o de dominio público que yo no sabía. Pero sí, era un Dance Dance Revolution. Era un tapete así como de plástico que tú pisabas y sí, funcionaban las teclas y movías y manejabas el menú y todo el rollo. Y de repente iban mis primas allá a la casa de mi abuela y se hacían las retas. Era una época muy bonita. Pero cuando la noche caía y la energía se calmaba, encontrábamos refugio en los clásicos juegos de mesa. Desde las intrigas de Monopoly hasta los misterios de Club. Cada partida era una aventura compartida, donde la risa... En mi caso, amigos, esa es precisamente mi parte de nostalgia que no muere. Esa es mi parte de nostalgia que no muere en los juegos de mesa. Yo quiero tener una colección de la mayor cantidad de juegos de mesa que pueda. Lo que no pude tener de niño, lo quiero tener ahora en los juegos de mesa. Era la única regla que importaba. Los juguetes de los años 2000 nos llevaron a mundos de imaginación y diversión sin límites. Desde los emocionantes Beyblades hasta los icónicos tazos que intercambiábamos con nuestros amigos en la hora del recreo. Cada juguete era más que un objeto, era una puerta a aventuras emocionantes y risas contagiosas. ¿Y quién podría olvidar esas épocas navideñas, llenas de magia, donde la emoción de abrir regalos nos llenaba de alegría y asombro? Sentarse con la familia completa alrededor del árbol, deshaciendo los lazos y el papel de regalo. Momentos mágicos que atesoramos año tras año. ¿Quién no anhelaba el guante de Spider-Man, que simulaba las telarañas, o una pista de Hot Wheels llena de emocionantes rampas y giros? Y, por supuesto, el perro robot, que nos hacía sentir como si estuviéramos en el año 2000. Ya lo vimos hace ratito. Estos juguetes eran los sueños hechos realidad para muchos de nosotros. Pero, más allá de los juguetes de moda, muchos de nosotros crecimos con juguetes simples pero muy queridos, como bloques de construcción, muñecas o carritos de juguete. Y con cada uno de ellos encontrábamos una alegría que llenaba nuestros días de infancia de pura felicidad. ¿Cuál fue tu juguete favorito de esa época? Entre muchas más memorias, ¿recuerdas llegar del colegio, prender el televisor y revisar qué estaban pasando en Disney Channel? Hola, soy Dylan Sprouse de Saki Cody Gemelos a bordo. Y estás viendo Disney Channel. Tengo talento. Las películas de los años 2000 nos transportaron a mundos de risas, música y amistad, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. Estas comedias nos hicieron reír, cantar y soñar, convirtiéndose en parte inseparable de nuestra infancia y adolescencia. Desde ver High School Musical y Camp Estaba Rock a punto de decir High School Musical. Faltar a la escuela y darte cuenta que esta serie estaba transmitiéndose. Hasta las inolvidables series de Jetix y Nick Jr. Nos divertimos y reímos a carcajadas con clásicos como Dave el Bárbaro, Recreo, Ed, Edd y Eddy, Mucha Lucha, Ben 10 y mi favorita, Los Padrinos Mágicos. Sí. ¿Qué niña de los 2000 no recuerda a Bratz? O las decenas... Que Los Padrinos Mágicos llegó un tiempo en el que eso era lo único que daban en Jetix. ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, era como que Los Padrinos Mágicos y más tarde Los Padrinos Mágicos y después Los Padrinos Mágicos. Y a la hora que le prendas la tele, Los Padrinos Mágicos. Y cuando abras la taza del baño, ahí vas a ver Los Padrinos Mágicos. Y era por todos lados los putos Padrinos Mágicos. Y lo peor es que como la licencia de los Padrinos Mágicos era... No sé qué deal tenían de que estaban en Nickelodeon, porque de ahí son un Nicktoon. Estaban en Nickelodeon, estaban en Jetix, luego también los pasaban en Canal 5, en televisión abierta. O sea, ya nada más faltaba que los pasaran en Cartoon Network también para que estuvieran dominando todos los medios de caricatura. Pero es que yo no entiendo quién hizo ese deal, pero le agradezco mucho porque hizo que Los Padrinos Mágicos fuera una serie tan mágica. Por no saber usar otra palabra. En el que sí, todos los capítulos se sentían vibrantes y llenos de magia. Que yo me los sabía de memoria. Llegó un punto en el que los veía tanto que me los sabía de memoria. Todos los capítulos. Y hasta sabía, después de este capítulo va a seguir este otro. Porque van pegaditos. Es el episodio A y el episodio B.
Y hasta me quedaba bien. A mí no me gusta tanto el episodio A, pero me voy a quedar por ver el B. Súper fan de los Padrinos Mágicos. ¿Qué niña de los 2000 no recuerda Bratz? O las decenas de películas de Barbie My Cine es mejor. Ay, perdón, ¿qué me pasó? y princesas de aquel entonces. Los niños de hoy no sabrán la emoción que causaba prender el televisor y darte cuenta que tu serie favorita se estaba emitiendo. Volamos hacia tiempos del estreno de películas como Cars, Toy Story, A Las la locuras bestia. del emperador, Buscando a Nemo y mi favorita, Bullet. Tu favorita, Bolt. Amigo, me estabas cayendo muy bien. Los años 2000 fueron Bueno, una no es época tan inolvidable, mala. llena de música, películas, juegos y momentos que definieron a toda una generación. Desde los éxitos pop que dominaban las listas de éxitos hasta las comedias que nos hacían reír hasta llorar. Cada aspecto de esta década nos dejó recuerdos que perdurarán para siempre en nuestros corazones. Hoy, al mirar hacia atrás, recordamos con cariño los días en los que la tecnología apenas comenzaba a despegar. Los juguetes nos llevaban a mundos de fantasía y la música nos hacía bailar hasta el amanecer. Fueron tiempos más simples, pero también más auténticos, donde la conexión humana y las experiencias compartidas eran el verdadero tesoro. Así que, aquí estamos, retrocediendo el tiempo para revivir la era dorada de los 2000, recordando con cariño cada canción, cada película, cada risa compartida. Porque, aunque el tiempo avance y las tecnologías cambien, los recuerdos que creamos en esos días perdurarán para siempre. Gracias por Qué bonito acompañarme en video. este viaje nostálgico a través de esta era. Recordemos siempre esos días llenos de magia, risas y aventuras. Nos vemos en el siguiente video. También le doy like. Ah, esta ¿Os estética acordáis también. de esto? Yo creo que ese debe ser el último video que vamos a reaccionar. ¿Recordáis cuando la tecnología no era como si LinkedIn fuese el purgatorio? No solo se sentía así, es que era así. Carcasas translúcidas, colores brillantes, ¡a la mierda! ¡Un pez en tu ratón! Así se siente difundir desinformación online. Es una estética muy plácida, hecha para que la tecnología fuese innovadora, pero a la vez cercana. Todo más realista que antes. Donde antaño teníamos colores planos, de repente teníamos gradientes. Y si me apuras, transparencias. Windows XP, que funcionaba bien y era bonito. Windows Vista, que era bonito. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, pero todavía la Qué buena apreciábamos. manera de Todavía tirarle se a decía Windows navegar Vista. por la web. Y los franceses decían sur faire le web. Le workbook. Justo el surf y las olas eran algo muy de esa estética. Juegos como Splashdown, que era otro Wave Race. Kingdom Hearts, que empezaba en una isla. Tekken 4, que tenía nivel de playa y nivel de jungla. Super Mario Sunshine era un juego de playa. Sonic Adventure 1 empezaba así. Halo. Y estaba el juego de Buscando a Nemo, que era dificilísimo porque Nemo estaba en tu ratón. Parece que el principio de los 2000 fue peak playa. Pero, ¿qué tenía esta época para ser así? Me he visto no pocos vídeos y artículos sobre esto mismo y probablemente tú hayas visto alguno. Sí, Hablan de por porque qué todos los eran juegos playa. de la época se veían así, de la estética. A ver, yo digo que en primer lugar es por esa misma estética fresca, juvenil que les menciono, y en segundo lugar porque es más fácil programar el fondo cuando lo único que tienes que hacer es dibujar azul. Azul el cielo, azul el mar, es todo. Y2K, de la frutiguera Aero, etcétera, etcétera. Y aunque todo esto son términos interesantes, creo que es un análisis que se queda un poquito corto, porque esto, en mi opinión, es un tema más complicado de lo que parece. Lo que sí que es complicado, tener una página web. Menos mal que a esto nos ayuda Hostinger, uno de nuestros patrocinadores serios. Ok, Créeme, esto es duro. Ok, permíteme. Ok, listo, gracias. Y alojamiento web. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar este espacio. Volviendo al vídeo, ¿sabíais que la gente de los 90 creía que la sociedad iba a colapsar cuando llegase el año 2000? Veréis, se suponía que había un bug que haría que todos los sistemas informáticos fallasen a la vez al cambiar de milenio. Lo más Sí, gracioso de justo todo lo que esto, platicé al que principio. tenían razón, porque cualquier código que dependiese de una fecha podía fallar en el año 2000, incluyendo bancos, sistemas de comunicaciones y centrales nucleares. Este bug no tuvo muchas consecuencias porque los programadores trabajaron duramente para parchear cada sistema, pero el nombre del bug, Year 2 Kilo, se quedó.
Pasó el susto y nada malo iba a ocurrir. La tecnología avanzaba a toda leche y eso era bueno, era tecnofuturismo. Y ese optimismo sí que creo que lo permeaba un poquito todo. Nadie sabía de qué estaría hecho el futuro, pero era brillante, imposible y curvilíneo. Cualquier cosa valía. A la mierda, tu reproductor es un cabeza. Y lo que es mejor, esta cabeza no colapsa tu sistema porque todo es más potente ahora, incluyendo la PlayStation 2. Final Fantasy X empieza en Zanarkand, que es de mis ciudades favoritas en todo el medio. Es imposible y armoniosa y llena de agua. El deporte al que juega nuestro prota también es imposible, una especie de waterpolo buceando en agua que flota en el aire. Para mí es el mayor exponente del cambio del milenio. Estéticamente esta ciencia ficción estaba a la vuelta de la esquina. Este juego del año 2000 era perfectamente el juego Y2K, aunque no era el único ejemplo. Morrowind tenía un mundo enorme, más o menos detallado, Soul Calibur tenía gráficos nuevísimos en la Dreamcast, Ico era radiante, ¿y veis cómo nada de esto encaja con lo que dijimos de Y2K antes? Una cosa importante es que ninguna de las estéticas de las que hablamos hoy es un monolito. No, eso es la Xbox Series X. ¿Y sabíais que en esa consola podéis jugar al Redout, que tiene como la estética más Y2K del mundo, en el año 2024? En internet pone que esto originalmente fue un nombre para una estética prominente entre el 1997 y el 2004, pero, y esto es importante, no fue la estética del momento, aunque se llame como un momento. Nadie te obligaba a ir de cibergótico a por el pan. Todos estos términos los usamos a posteriori y cambian de significado con el tiempo. Ahora, según esta wiki, el periodo es más amplio. Me estoy dando cuenta de algo. Tengo mucho esa tendencia de decir bienvenido a cualquier persona. Y recuerdo que Hachis es mujer. Sorry. Sorry. No lo vuelvo a hacer, me tengo que quitar esa tendencia de la boca. Entre el 2000 y el 2009. Se solapó con otras estéticas y subestéticas. Por ejemplo, la neotribal, como la de los tatús de la Nintendo Advance SP, la cromada, que entra en Chrome Core, que es otra estética del grupo Y2K, y si todo esto suena confuso, normal. Sí, esto es todo lo que estuvimos analizando esta última hora, de esta estética Y2K, súper metálica, súper glossy, con este tipo de tendencias a lo futurista. Ahora juntadlo con que dependiendo del sitio cada movimiento llegaría en un momento distinto. Yo mismo jugué a la Xbox 360 en una tele como esta, una imitación del iMac G3. La realidad es que, aunque tengamos 700 nombres y aunque la sociedad sí tuvo tendencias en cuanto al arte y lo digital, la estética de los videojuegos de los 2000 no creo que responda tanto a una corriente cultural concreta como a las posibilidades técnicas de su momento. Ha habido momentos luminosos, momentos edgy, realismo, cel shading, naturaleza, megaciudades. No quiere decir que no hubiese corrientes que tener en cuenta, y de hecho estas diferencias se podrían catalogar en movimientos mismamente, pero el optimismo futurista poco tiene que ver con juegos como Primal, Burnout Revenge y los FIFA, pero todos están delimitados por el hardware del momento. Fíjate que algo muy curioso, que es lo que estábamos analizando hace ratito, el Y2K tiene esa estética en tecnología súper futurista, súper mítica del optimismo tecnológico, y en cuanto a moda, la gente se vestía súper brillante, súper también con estos acabados tipo brillantina, Dios, y se veía horrible. Esa es la moda que no debió volver. Pero en estética de ¿cómo se dice? De tecnológica, de la moda del máximo. Exactamente, Hachis. Sí. Pero justamente es lo que estuvimos analizando. Sacaremos los clips y ya se lo subirá esto para que veas de todo lo que estuvimos hablando esta última hora. Pero yo digo que mucho de esta tendencia, de este optimismo, murió el 11 de septiembre. Y la sociedad dejó de ser optimista y futurista y nos empezamos a deprimir. Fue muy feo. No tengo ninguna fuente para lo que voy. Pero precisamente por ese optimismo
que hoy en día y que gracias por la pandemia más que nada y la crisis de 2008 también. Pero para este punto toda esa tendencia ya estaba muriendo y estaba dando paso a algo más... ¿Cómo decirlo? Si el Y2K era Windows XP, lo que vino después fue el Windows Vista. Y después del 2008 de la crisis ya llegó Windows 8. Todo enfocado más en lo minimalista y en lo... La pandemia fue una completa incertidumbre de no saber qué nos va a pasar y nos refugiamos mucho en el pasado. Todas las décadas y todas las generaciones decidieron enfocarse en una cosa, ya sea en los 80s, en los 90s o en los 2000s, y yo creo que mucho de eso fue que en los 2000s estaban cargados de todo este optimismo y de toda esta maravilla de lo que el futuro tiene para ofrecernos, que hoy en día nadie quiere saber qué le depara el futuro. El futuro de hoy en día da miedo. Voy a decir, así que si os parece una fumada, dejádmelo en los comentarios, inculcadme un poquito de sentido común, por favor. Pero tal y como lo veo, hablando de gráficos, la quinta generación de consolas era la generación... Fíjate, los 80s y 90s estaban llenos de depresión. Estaban llenos de mucho sentido de no pertenencia. Los drogos. La gente que se quedó en aquella época, que no madura y no avanza. La gente que te juzga por vivir una vida sana. ¿A poco tú no te drogas? De la imaginación. Los primeros modelos 3D eran crujientes. En la PlayStation 1 hasta convulsionaban un poco porque la memoria... Qué manera tan elegante de decir que estaban culeros. No eran crujientes. Era la generación de la imaginación. Los primeros modelos 3D eran crujientes. En la PlayStation 1 hasta convulsionaban... Es broma, hombre. Tú ten el estilo de vida que tú quieras. Funcionaban un poco porque la memoria no daba para tener tanta precisión al calcular posiciones de vértices, así que saltaban de un sitio a otro. Pero lo importante es la falta de detalle. Los apartados gráficos que mejor envejecieron fueron precisamente los que mejor se adaptaron a estas limitaciones. Los fondos pre-renderizados de Final Fantasy y Resident Evil, por ejemplo. La profundidad limitada de Silent Hill y Vagrant Story. Y luego Nintendo, que sencillamente era colorido y encima no tenía el problema de los vértices de la PlayStation 1. Las estéticas menos detalladas dejaban a la imaginación hacer el resto. Quiero decir, esto era la cara de Solid Snake. La séptima generación de consolas, sin embargo, fue la del detalle. Los juegos podían básicamente mostrar lo que les diese la gana. Al principio marrón y gris, pero con el tiempo casi no había límites. Esta tuvo los gráficos más fotorrealistas en comparación con la potencia del momento. El Call of Duty 4 podría haber sido la CNN por lo que a mí respectaba. ¿Dónde deja todo esto? A la sexta generación. La PlayStation 2, la Xbox, la GameCube y la Dreamcast. Para mí es la generación del significado. Entre las limitaciones de la anterior y la fidelidad de la siguiente está este punto medio. Los gráficos estaban en un punto en el que había... Valiendo madre, sí. En la PlayStation... Imagínate, quisiera correr esa madre. Pero sí, yo siento que por lo menos hoy en día se siente muchísimo más nostalgia por esa generación del PlayStation 2, el GameCube y el Xbox, que por las generaciones anteriores. Siento que los mercados de los juegos retro están explotando mucho ese nicho y están sacando remakes o remasters de ese tipo de juegos. También la mía, Hachis, también la mía. El GameCube, lo tuve cuando... La primera vez que lo jugué yo creo que tenía 4 años. En casa de un güey que pudo haber sido mi hermanastro. Historia larga, pero sí. Tuve ahí en casa de él y luego le dije a mi papá, quiero una GameCube.
Y mi papá me la compró con 3 juegos, el Mario Sunshine, el Luigi's Mansion y con el Sonic Heroes. Creo que el primer juego de Sonic que jugué en mi vida. Y ya, y de ahí en adelante los... Ah, el Mario Soccer. Fíjate que ese nunca lo tuve. Nomás lo jugué en casa de un amigo, pero nunca jugué Mario Strikers. Mario Soccer, o como sea que... eran tus favoritos, pero el Mario... Sí lo llegué a jugar con amigos y... Uf, qué épico. A mí el Melee y el Mario Kart Double Dash, nunca, fíjate, yo siempre lo jugaba con mis primos y con así, y yo me creía que era bueno en el Melee hasta que conocí internet y conocí gente que sí era buena en el Melee y sí se dedicaban toda su vida a jugar pinche Melee. Y me di cuenta de que no valía ver. Muchísimo detalle, pero no tanto como para que pasásemos por alto la mayoría. En juegos de la generación posterior es fácil perderse en ese mismo detalle, que el bosque no nos deje ver los árboles, pero en estos títulos todo lo que hay en pantalla se registra como elementos individuales. La playa en Sonic Adventure no solo es una playa, es icónicamente una playa. Es la arena, el agua cristalina, el verde de las palmeras y los acantilados, y ya, es simple y sobre todo se entiende Y caerte al infinito porque el juego no funciona. de inmediatamente. Con más potencia gráfica hemos podido tener más y más cosas en pantalla, y eso es un desafío en sí mismo. Tanto detalle hace que lo que antes eran elementos individuales ahora pase a formar una vibra de la que absorbemos inconscientemente, pero de la que es más difícil recordarlo todo. Es menos legible. Por eso mismo tuvimos el problema de la pintura amarilla, que cada 2x3 los juegos tengan que literalmente señalizar qué elementos son interactuables o por dónde ir directamente, porque toda esta legibilidad venía más automáticamente cuando no hacía falta distinguir los elementos jugables del ruido del escenario. Cuando el detalle no es tan abrumador, permanece mucho más fácil en la memoria, y eso es clave para entender cómo hablamos de estética 20 años después. Creo que hay algo muy potente en ello. Es una... Uy, ojo. Una simpleza... Ok. Permítanme un momentito, voy a ir a atender un pequeño asunto, voy a abrir una puerta y regreso en un instante.
Hola, 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 estamos de vuelta. Una disculpa, tenía que atender un asuntillo de emergencia emergente. Ya estamos aquí, vamos a terminar de ver este video. Todavía le quedan unos 10 minutillos, más las pausas que hagamos. Porque siempre hay que comentar algo. Ok, y... ¿qué más me falta? Sigamos. Que endulza el recuerdo y que ensalza la tensión. Si estás observando una isla, el mundo es la sencillez de la isla. Y si hay algo perturbador... ¿RSS? ¿Eh? Ah, sí. Mira, ya me hice Instagram. Ya me hice... TikTok también. Estuve ocupado esta semana. Y muchos de los shorts, la mayoría de los shorts que he estado haciendo están en YouTube. Sobre todo, ahí es donde está más fuerte el contenido. Pero ahorita estoy empezando también en TikTok. Y en Instagram, fíjate que va muy lento el algoritmo de Instagram. Va muy raro. No mucha gente que le llega a tu contenido le dan like si acaso, pero no te siguen. Es muy raro. Pero seguiré usando esa plataforma como medio para actualizar cosas de mi vida. Y el contenido principal también va a ir en TikTok y en YouTube. En pantalla, te quedas con eso en particular. Cada detalle importa más y durante más tiempo. Pero, ¿por qué tanta playa? Pues porque creo que era posible. Ojo, no es como si la Tierra no pudiese encontrar al mar en la PlayStation 1. El Klonoa Beach Volleyball se veía bastante bien, pero sí creo que eran algo que relucía especialmente con la tecnología de la época. Comparadme, por ejemplo, el agua del Super Mario 64 y la del Super Mario Sunshine. No hay color. Oye, por cierto, Hachis, no te hice la anotación, pero qué bonita manera de abreviar redes sociales, ¿eh? RRSS. O sea, porque entiendes el contexto de que como es una palabra en plural, tienes que poner las dos R's y las dos S's. Yo no me sabía esa regla gramatical hasta hace poquito. Hola Mauri, bienvenido. Mauri, llegaste un poquito tarde, ya casi nos vamos. De todas maneras, gracias por estar aquí. O sea, hay un montón de color, pero ya me entendéis. Esta generación fue precisamente la primera que empezó a detallar más esos líquidos. Justo el Mario Sunshine tenía esta fascinación rara por la nocilla Choco Duo, y ahora paso por el día y pienso, leche, es el Mario. El único juego que recuerdo de la generación anterior que lo lograse era el Wave Race, que se dedicaba a eso prácticamente en exclusiva. Y aún así iba a 20 FPS, mientras que el procesado de las olas se llevaba la mayoría de la potencia de la consola. La estética de los juegos de los 2000 depende mucho de eso, de hacer lo que antes no era tan viable. Eso se traducía en juegos coloridos y luminosos, pero también estaba lo contrario: Manhunt, Metroid Prime, Geist, Black, Call of Duty 2, Burnout Revenge, es que aquí son las 7 de la tarde apenas. Underground, Metal Gear Solid 3, Gun, God of War, todos tenían tonos muy distintos de la estética que se suele asociar con los 2000. Hay un sesgo porque, seamos sinceros, ¿quién se acordaba de estos dos? Y no es descabellado que los títulos más memorables de aquella generación tengan... Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de los dos estilos, fíjate. Estilo metálico así bélico y este estilo playero libertad. Aspectos que hayan envejecido mejor. Por cada Sonic Adventure igual había 3 Chaos Legion, pero definitivamente algo cambió más o menos cuando llegó la Wii. ¿Qué tiene que ver la fruta con todo esto? Fruitiger Aero es... Ese era el otro estilo que vino después del Y2K, el Fruitiger Aero. Nombre que Sophie Lee del Consumer Aesthetics Research Institute o el CARI le dio a esta estética en 2017. Es lo que os he dicho al principio y más: botones brillantes, paletas de colores terciarios, motivos naturales como Windows la Vista verde del Windows, la aurora boreal y peces tropicales como el del ratón. Otra cosa importante también es el esquibidimorfismo, que es básicamente que la interfaz imitase el aspecto de lo que sea que reemplazase. Por ejemplo, que las carpetas de archivos fuesen literalmente carpetas. U otro caso que duele más: si tuvisteis una época de trastear 2 semanas con el Virtual DJ ratón. Otra cosa importante es que humorfismo.
o eso sí está... Este de aquí sí está difícil de decir. Esqueumorfismo. También ese es el el esquibidimorfismo, que es básicamente que la interfaz imitase el aspecto de lo que sea que reemplazase. Por ejemplo, que las carpetas de archivos fuesen literalmente carpetas. U otro caso que duele más. Si tuvisteis una época de trastear 2 semanas con el Virtual DJ, seguro que os fijasteis en que los platos eran realmente como los de una mesa de mezclas, y luego ya os disteis cuenta de que mejor seguir estudiando. La Wii ejemplifica todo esto. Botones redonditos y con forma de botón, todo brillante y luminoso. ¡Luminoso! Perdonadme que tenga la voz un poquito rasposa, gente. El caso, que los botones de la interfaz son transparentes y con reflejos, como el del mando. Y desde luego, motivos tropicales los hay en Wii Sports Resort. Si la estética Frutiger Aero os recuerda mejor algo, que el Wii Sports es que original. básicamente es la continuación de la Y2K, pero una versión más comercial, corporativa, más ordenadita. Hecha para que la gente se instale el Windows Vista, a pesar de que era, bueno, Windows Vista. Y si os come la curiosidad, Frutiger Aero viene de Adrian Frutiger y de Windows Aero. Luego, como cabe imaginar, hay subestéticas de la Frutiger Aero, como Frutiger Metro, que está más orientada al diseño vectorial, y era un poco la estética de los menús de la Xbox 360, la segunda iteración. La primera sencillamente molaba un huevo. Aunque ahora que lo pienso, también me parece Frutiger Aero en el sentido de que hay bastante esquibidimorfismo, porque los paneles son el perfil de la propia Xbox 360. Aunque claro, no es como si la interfaz reemplazase a la propia Xbox. Sencillamente molaba un huevo. Pero comparadme estas estéticas con la interfaz de la Xbox original, que era como entrar en Matrix, o la de la beta esa del Half-Life 2. Y ahí entra un poco la razón de ser de este tipo de nostalgia particular. Todo esto es un recuerdo de un tiempo en el que Internet era muy distinto. Porque es verdad que los juegos se han transformado, ya no son lo que eran. A día de hoy no se podría hacer Duke Nukem. No por nada, sino porque el último intento fue una mierda. Pero sí han cambiado muchas sensibilidades, y la tontería en la que más lo noto son precisamente las interfaces. Ya hice un vídeo sobre interfaces, pero esto es nuevo, porque algo jodido ocurrió en los 2000, y ese algo jodido lo tienes ahora mismo en tus manos. Y si no me estás viendo en el móvil, fijo que lo tienes ¡Hijo de perra! El muy hijo de perra, ve de lo que iba a hablar, le dio culo. Y sí, eso trágico que pasó es la invención del iPhone. Igualmente. No voy a fingir que los smartphones no han sido algo bueno, pero sí han hecho de la tecnología algo menos especial. Antes era distinta por sobre todo 2 cosas. La primera, que tanto Internet como los videojuegos constituían un lugar aparte. Tu exposición a todo esto era limitada y en cierto modo especial. No te daba tanto tiempo a cansarte de ella. Pero es que además había mucha pantalla. Una gran parte del atractivo de todo esto era que los diseños tenían más El gran atractivo era que todo esto te consumía la RAM de una manera impresionante. ¿Por qué no se está moviendo la boca del pingüino? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Ya van varias veces que pasa. ¡Ah! A ver. Dejen corrijo esto rápido. Rápido. A ver, a ver. Ahí está. Ok, listo. No sé qué coño pasó ahí. Ok, sigamos. Espacio para respirar, y por ello también podían ser más complejos. Pero cuando la pantalla tiene que caber en tu mano, ahí se vuelve todo mucho más simple y puta, todo lo que de Windows 8K. Corporativo. Las interfaces. Hachi, es un placer que te hayas pasado por aquí. Con mucho gusto, cuando quieras. No mames. Nos vemos, descansa. De los móviles pasaron a ser lo moderno
y de ahí siguió el diseño de los escritorios y las interfaces de las propias consolas e incluso la de los propios juegos. Por eso mismo aparece un título como el Metaphor Refantasio ahora y flipamos con la cantidad de personalidad que tiene en todo momento. El tema está en que ahora todo se siente más corporativo, tanto dentro como fuera de los propios videojuegos. Una de las razones por las que pensamos tanto en la estética de juegos pasados, creo yo, es porque están inseparablemente unidos a una tecnología más arcaica, más burda, pero más cómoda y sobre todo más tranquila, a pesar de que el gameplay fuese este. Más allá de eso, ¿qué queréis que os diga? Está la nostalgia de toda la vida. Y os vais a reír, pero la nostalgia ya no es lo que era. No por nada, sino porque ahora podemos acceder a ella y a elementos concretos de ella. ¿Qué echas de menos? Y2K, Fruity Guerrero, Metal Heart. La forma en la que hablamos del pasado ha cambiado porque ahora tenemos formas más refinadas y más accesibles de ese mismo pasado. Podemos incluso diseccionarlo y nada sobrevive a la disección. Por eso mismo creo que estas etiquetas nos separan del sentimiento real, que es algo que puede dar un poco de corte, ¿verdad? Si tienes nostalgia por otra época, eso no quiere decir que esta ya no termina de ser la tuya. Reconocer que tienes nostalgia se siente un poco como reconocer que te estás quedando atrás. No creo que tenga necesariamente que ser así, pero es verdad que mirar demasiado al pasado nos ciega al presente. Pero quitando eso, sí que es cierto que la nostalgia es un sentimiento reconfortante y a la vez incómodo de sentir. Casi le ponemos excusas, nos distanciamos de ella. Sabemos que toda nostalgia es una pequeña ventanita de vulnerabilidad. Y creo que eso queda muy manifiesto en la forma en la que hablamos de títulos antiguos. ¿Eran mejores los juegos anteriores? No lo sé. Probablemente no, pero ¿nos sentíamos mejor por aquel entonces? Puede. Ese momento de tecnofuturismo creo que fue uno de los últimos momentos de un clima de tanta esperanza por el futuro en general. Desde entonces lo más cerca que hemos estado de ello fue Pokémon GO. Y creo que eso es una pieza del puzzle que ignoramos mucho. Hablamos de estos periodos con estas etiquetas como si hablásemos de realidades objetivas. Y lo son, pero no hablamos de ellas como tales. ¿Qué decimos cuando hablamos de estas estéticas? Porque creo que reflexionar sobre estos temas sin terminar de conectar con esa parte emocional no solo nos aleja de la verdad, sino que encima nos privamos de una oportunidad de reconciliarnos con lo que sentimos. La nostalgia es normal, aunque sea algo irracional. A lo mejor a mí me encanta Final Fantasy X y lo recuerdo tan bien porque, aunque fuese un juego increíble, la época en la que lo jugué tiene un confort a lo que nada va a poder sustituir. Quizá esos mundos tan preciosos y tan brillantes no solo estaban bañados en la luz de la PlayStation 2, sino que también eran mirados sin preocupaciones, con futuro. Igual ocurre que los juegos de los 2000 no tenían una estética marcada, pero nuestra forma de recordarlos sí lo es. No creo que mi caso sea universal, pero sí me imagino que más de uno experimenta así la nostalgia. Podemos tener lo mejor de los dos mundos. Es entretenido, es útil intelectualizar y tener las herramientas para poder ahondar tanto como queramos en la estética del tiempo, para llegar a entenderla. Pero no perdemos nada por reconocer que algo que nos llama de todo esto también fue el contexto en que lo vivimos por aquel entonces. Fruity Guerrero, Y2K, MacBling, Vaporwave, futurismo zen, lofi, horror analógico. Esta nostalgia se manifiesta de muchísimas formas, pero no podemos ignorar que la base es, precisamente, esa forma tan humana de atesorar el recuerdo. Igual es una época en la que necesitamos algo reconfortante. ¿Es una señal del cambio de los tiempos o es algo que sencillamente viene con la edad? Quizá los juegos antes se viesen mejor, quizá no, pero cuando tocamos estos temas no podemos separar fácilmente el que veíamos en estos juegos de lo que queremos ver en ellos ahora. La nostalgia es una ventana al pasado y al igual que cualquier cristal, siempre podemos ver un poquito de reflejo, un poquito de nosotros en ella. Y eso también es algo que tener en cuenta al reflexionar sobre estos títulos. Cuando hablamos de estos juegos, hay un diálogo, y lo que decimos de estos juegos dice algo sobre nosotros. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos dentro de poco. Perdonadme la voz un poquito ronca, espero estar mejor para el siguiente vídeo, y encima ya estamos a nada de llegar al 1.000.000 de suscriptores, así que... Sí, es que no me lo termino de creer. Muchísimas gracias, gente. Sois los mejores. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, like al video. Súper bien. Súper bien explicado y me encantó todo lo que dijo. Y sí, ese es el mismo mensaje que yo les doy a ustedes. Con este optimismo propio del Y2K, les quiero agradecer una vez más por esta gran semana de streams, gran semana de contenido que tuvimos en el Tiquismiquis a través de todas las redes, a través de todo el proyecto, cómo ha ido creciendo.
Muchas gracias a todas las personas que se pararon aquí, incluso aunque sea por un ratito, a platicar, a cotorrear, a dar sus opiniones. El tema fue profundo, tocó fibras sensibles, pero es un pequeño vistazo al pasado y como dijo José Juan en este video que acabamos de ver, la nostalgia es como una ventana y como cualquier cristal también nos refleja un poco. Muchas gracias por todo este rato que pasamos. Nos vemos el lunes con el siguiente stream de reacciones de cosas virales de la semana. Siempre esos streams son los que te conectan más con ustedes, así que me emociona mucho que estén ahí. Cuídense mucho, nos vemos. Feliz fin de semana.